Muy buenas tardes, seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, 4 de julio de 1972. Casi a un año estamos de el tanquetazo. Momios y jueces coimeros. No, parece que ya vimos esto, ¿no? No la hemos leído. No la hemos leído nada. La confesión de Claudio Rego, no nos interesa la copucha que tenga acá Punto Final. Chamullo no. Bien, se escucha bien. La consolidación en la fábrica SIC. Esto está interesante, ¿ya? Sobre la fábrica. Página 7. Ya. Los trabajadores de la industria SIC han sido los primeros en sufrir los efectos del entendimiento entre la UP y la DC, que según los partidos que integran la Unidad Popular, no significa transacción del programa presentado al pueblo. Los trabajadores de SIC procedieron a la ocupación del local de la industria luego de votar la huelga a raíz de la discusión del pliego de peticiones y del no entendimiento entre los trabajadores del sindicato industrial y la gerencia en los puntos que se solicitaban. Una vez producido el conflicto, habiendo sido ocupada la industria de los trabajadores de la sección mueblera, que arrastraron a las demás secciones, en especial a la metalúrgica, se plantearon dos posiciones frente al conflicto y su solución. Dos tesis. Una de estas defendida por los trabajadores de la sección mueblera, donde hay una mayoría socialista y apoyada por los sectores más revolucionarios de la industria, sustentada en el criterio de no transar el pliego frente a los industriales, exigiendo el arreglo total y la intervención de la empresa como meta final del conflicto. Vale decir, a través de la lucha por el arreglo del pliego de peticiones, lograr la intervención del SIC y el paso de estas industrias al área de propiedad social, o sea que sea estatizada. La segunda posición, encabezada por la sección metalúrgica, donde existe mayoría comunista y democristiana, planteada que solo había elegido un mal método, la ocupación, que la lucha solo tenía un objeto de arreglo, las mejores condiciones económicas para los trabajadores, que no había que apresurar de manera irresponsable el paso del SIC al área de la propiedad social, que los trabajadores aún no estaban preparados para dar el paso, que había que esperar a la aprobación del Parlamento de la ley que fija las tres áreas de la economía, proyecto Hamilton-Fuente Alba. Y que el conflicto del SIC perjudicaba el entendimiento de la UP y DC y no hacía otra más cosa que hacerle el juego al fascismo. En otras palabras, renunciar a la movilización de las masas y la lucha de clases para la creación del área social de la economía y quedarse con la lucha reivindicativa, que significaba el arreglo del pliego de las mejores condiciones económicas con el precio del entendimiento del gobierno con la DC. Tanto como el ex ministro del Trabajo José Ollarse como el actual titular de esa cartera, Millera Baltra, sostuvieron largas conversaciones con los dirigentes del sindicato industrial. Todos ellos, con excepción del presidente Jaime Rico, presionaban a las bases para lograr rápida solución al problema SIC, que entorpecía las conversaciones con la DC. La votación, sin embargo, los trabajadores no cedían ante las presiones ni de las autoridades ni de sus dirigentes y apoyaban la posición de su presidente Jaime Rico, que era el único que no estaba dispuesto a transar. El día miércoles 21 de junio, la mayoría de los dirigentes sindicales logró imponer una elección para decidir si se daba carta blanca a la dirección sindical para negociar el pliego de las mejores condiciones económicas para los trabajadores, poniendo fin al conflicto, y a la asamblea, donde se pronunciaba para continuar la lucha hasta conseguir el arreglo total del pliego y la intervención de la industria. Triunfó la posición PCDC. Con 458 votos en contra se pronunciaron 368 trabajadores. Una muestra. El conflicto en SIC demuestra que la política de consolidación del proceso y el entendimiento entre la UP y la DC se realiza al precio de la renuncia a la movilización de masas, y que la profundización del proceso, tal como lo concibe el PC, no significa otra cosa más que paralizar la lucha de clase en beneficio del entendimiento con oposición democristiana. A tal actitud el PC le llama la consolidación de lo que hasta se ha realizado por el gobierno de la Unidad Popular. Más la actitud del PC, que no parece haber impuesto en el conjunto de quienes integran la UP, es el freno al avance de la profundización del proceso y una renuncia al asalto del poder. El problema central de toda lucha política es el problema del poder.
renunciar a la movilización del pueblo, paralizar la lucha de clases para que ésta no entorpezca los acuerdos de la burguesía en nombre de una pretendida consolidación, no es otra más que renunciar a la toma del poder para entrar a compartir una parte del poder con los enemigos de la clase, traicionando al pueblo y a la revolución. Ya. La semana pasada leímos un artículo gigantesco sobre el poder, así que yo creo que muchos quedaron claros con la cuestión del poder. Se busca un magnate. Ah, bueno, están pelando al Yarur. El loco de turno. Parece puro pelambre, pues ahora se están burlando acá de Pablo Rodríguez, el de Patria y Libertad. Los tiburones del contrabando en el norte. ¿De qué va esta cuestión de los tiburones de contrabando? A ver, veamos una parte. Si es interesante la seguimos leyendo, pero si es chamullo. Dice, los tiburones del contrabando en el norte. Arica está dicho que es el pez más grande, como el pez más grande se come al chico. Esta proyección puede ser aplicada en este puerto en cuanto al contrabando hacia Perú y Bolivia. La diferencia está en estos escualos de Matute. En gran escala no se le han comido o a los más chicos, sino que están devorando la economía del país. El llamado problema del contrabando en el norte no constituye un mero hecho policial ni delictivo, trasciende a los límites de convertirse en un grave asunto de causales y proyecciones políticas. ¿Pero qué contrabando? En el contrabando del norte flotan las características profundas de la corrupción judicial, administrativa y política impuesta por una neoburguesía dependiente de la gran burguesía tradicional que se alberga en el Partido Nacional, Movimiento Patria y Libertad, Democracia Radical y centro de detentadores del poder económico político de la derecha, como son la Cámara de Comercio, Asociación Industriales o Importadores, entidades conspicuas del tipo Automail Club o la Jackson Club, Junta de Adelanto y otros organismos bajo el control absoluto de la clase dominante de las cuales los trabajadores nada tienen que ver. Agrupados esas organizaciones aparentemente gremiales o de índole que sirven a sus intereses, mantienen su lucha en defensa de privilegios que, en un estatus de impresionante descomposición moral, les ha permitido enriquecerse en la noche a la mañana. El mejor camino, como se verá más adelante, ha sido el contrabando, el tráfico de drogas y la evasión de tributo y la fuga de divisas. Están hablando de drogas. Ya. Irónico que lo hable la izquierda, siendo que en el periodo europeo ellos fueron los que traficaron drogas, pero le echan la culpa a la derecha. Veamos esta cuestión. Tráfico de cosas, ahí está. Arica, situada en el extremo norte de Chile, saltémonos todo eso. Están hablando acá. 4.000 mujeres entran diariamente de Tacna al servicio del contrabando hormiga. Lo hacen por los buses a 16 escudos el pasaje y en las dos líneas de taxis colectivos, en total 100 vehículos con tarifa de 40 escudos, en la cual por cualquier medio. Cada una sin problemas puede llevarse alrededor de 5 kilos de mercaderías chilenas. Esta solo representa 20 toneladas de artículos de consumo esencial que se restan diariamente al patrimonio alimenticio de los chilenos. O sea, supuestamente el problema del desabastecimiento tiene que ver en Arica. ¿Ya? Y eso afectó a todo Chile. Eso indirectamente está tirando punto final. Esto representa 20 toneladas de artículos de consumo esencial que se restan diariamente del patrimonio alimenticio chileno. Son las hormiguitas. Podría resultar explicable si esto en el país hubiese una sobreproducción o un sobreabastecimiento que permitiera tal flujo de artículos hacia Tacna o Bolivia. También podría interpretarse que el comercio nortino está abarrotado para efectuar esas ventas, pero el gran flujo de mercaderías para el consumo de Arica no quedará acá. Sigue hacia el Tacna y a Bolivia, y a la hormiga se añade un tránsito continuo de camiones atestados de mercaderías que las noches cruzan a los pasos fronterizos. El más concurrido es el de Yadú, a 4.500 metros de altura, Tambo, Quemado, junto al lago de Chunaga, también a 4.500 metros, Chilcaya, verdadero corredor de camiones cargados hacia el tope, Esquiña, Cotpa, Tignamar, y no viajan por Chacayuta y los valles de Azapa y Yuta, considerados puertos limítrofes tradicionales. Estos vehículos, cuyos dueños cobran 10 millones de pesos por el viaje, transportan el contrabando que alcanza fabulosas proporciones.
El sistema se traduce en desabastecimiento para Arica y un sobreabastecimiento para Tacna, en donde los alimentos siguen en el interior. El proceso redunda en cuantiosas utilidades económicas para quienes están desde Santiago moviendo los hilos de la operación. Por ejemplo, algunos precios en Arica es difícil encontrar cigarrillos Hilton corrientes que en Chile cuestan 4.600 pesos. En Tacna valen 15 soles, lo que significa 30.000 pesos chilenos. Al comerciante peruano le fueron vendidos en 10 soles 20 escudos por una cajetilla. Los fósforos se venden en Tacna a un sol la caja, 2 escudos. Y una Coca-Cola chilena cuesta en Arica 2 escudos y en Tacna 4 soles, o sea, 8 escudos. Un tarro de durazno chileno en Tacna cuestan 10 escudos y en Tacna 15 soles, o sea, el doble, 30 escudos ya, etc. Una mafia de capitalistas chilenos, peruanos y bolivianos efectúa otro negociado con las monedas. Los escudos chilenos son enviados a Bolivia y en este país se compran pesos bolivianos a razón de 7 escudos. Conforme al cambio imperante, un dólar sale costando 47 escudos y este dólar se revende después en bolsa negra chilena. Una peluca de mujer en Arica cuesta 1.500 escudos. Esa peluca vendida en Bolivia vale 4 millones de pesos bolivianos. Con esa moneda boliviana, los vendedores de la peluca compran dólares a razón de escudos, 47 por dólar. Traen los dólares a Chile y lo lanzan a la bolsa negra de Arica, donde se pelean a 60 o más escudos. Ya, todo eso después siguen hablando de cambios de moneda. Antecedentes indican el canje de alimentos por armas provenientes de Santa Cruz. ¿Antecedentes de dónde? Dice nomás, antecedentes. Antecedentes indican canje de alimentos por armas provenientes de Santa Cruz. Este trueque se estaría haciendo desde Arica a Iquique. La situación del importador Ernesto Brusones no está clara en este aspecto. Trabajaba la venta de automóviles a través del sistema de cuotas, pero el producto de esas cuotas no se traduciría en adquisición de vehículos para los interesados inscritos. Fue acusado de estafa por 500 millones de pesos y procesado. Por extraña coincidencia, su socio, el entonces importador Antonio Barbato Rojas, apareció más tarde implicado en un contrabando de armas de Bolivia. Dentro del intrincado rompecabezas que significaba entrometerse en la vida íntima de Arica, como ciudad fronteriza, se llega a concluir que existe un sentido ético muy especial de las cosas, una especie de cultura mercantil que permite prestar naturalidad y realidades inconcebibles o sencillamente siniestras. En otra consecuencia del estatus impuesto, la gente que llegó a hacer fortuna fuese como fuese, y que llegó con el poder económico extendió las redes de la corrupción y se habla de contrabando que nadie se abisma. Es lo natural en una ciudad fronteriza, arguyen, y con esa misma naturalidad se explica la nueva profesión existente, la de los quitadores. Son los que quitan el contrabando a otros y forman un gremio que obtiene mayores utilidades que el de los contrabandistas, y para eso se juegan la vida incluso a balazos. Ese famoso ejemplo es del sargento primero de carabineros del retén San Miguel de Azapa, a quien llamaban el terror de Cuya. Ya tiene 3 autos como producto de sus funciones de quitador. Se ha sorprendido también en casas de algunos funcionarios policiales hasta 3 televisores, algunos de estos japoneses que llegan desde Panamá. Este estado de cosas ha hecho que la dotación fronteriza ahora se haga rotar cada 2 o 3 meses. El contrabando de armas tiene 2 líneas de acción: el comprador de armas cortas en Bolivia, y estas son obtenidas en Santa Cruz por bolivianos que la venden con buenas utilidades económicas a los chilenos, y estas las revenden en Chile. B. El comprador por encargo es aquel que no trabaja con armas cortas, en cambio cumple encargos para internar ametralladoras que se venden a 10 o 12 millones de pesos. Ya. ¿Qué dice acá abajo? Escuela de yoga. A ver. Dice escuela de yoga. Entre el contrabando alimenticio, tráfico de armas y comercio de drogas y otras lindezas, no han mencionado nada de droga y hablan de comercio de droga, ¿ya? Y otras lindezas, aparecen hechos que tampoco pueden desestimarse. A 30 años de asumir el gobierno popular, arribaron a Arica 80 norteamericanos. Unos aparecieron como investigadores, otros como apariencia de hippies y algunos como simples turistas ávidos de sol y de mar. Por esos mismos días, el ciudadano boliviano Oscar Ichazo abrió un instituto de nociología e inauguró una escuela de yoga. Ichazo había estado en Vietnam y en Tailandia y también permaneció muy allegado a la India. También permaneció muy allegado a Joao Goulart y desapareció a la caída de este.
Llegó a Chile extrañamente poco después del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia. Y para completar esta coincidencia, su esposa, también de nacionalidad boliviana, era dueña de uno de los terrenos en Bolivia donde se entrenaban las tropas de Rangers bajo el mando de oficiales norteamericanos que se destinaban a combatir la guerrilla de Nankahuazú. El profesor Ichazo cobraba $250 por el curso de yoga. Es tan útil aprendizaje se iniciaron como aplicados alumnos numerosos profesionales y los más granados de los varones ariqueños ligados de una u otra forma al sector reaccionario o de ultraderecha. Este instituto llegó hasta tener un campamento en el desierto, de pronto se disolvió. Su objetivo, según declaró en 1968 Ichazo, había sido formar un superhombre a través del pleno desarrollo del ser humano. Al parecer, sus discípulos tuvieron más inclinaciones por los negociados. Y ahí acá vienen los tiburones de Arica. Marcos Gardesich, ferretero importador, compra todo el orégano que producen los campesinos del interior a precio irrisorio. Fernando de la Cerda, jefe de Patria y Libertad, tiene 4 campos de entrenamiento para ejercicios de tiro, uno en Utah, otro cerca de la parcela Belzán, en Azapa, y el tercero en Alto Ramírez, y el último cerca del motel Mozo en Azapa, cuyo dueño es el rey de las aceitunas. Mozo también tiene un criadero de gallos de riña y figura como una guía turística editada por la Junta de Adelanto de Arica como atracción turística folclórica. Negocios en dólares. Carlos Raúl Silva Donoso, Guido Poli, Francisco Mauricio de la Cerda, Oscar Raceto. ¿Y las drogas? ¿Dónde están las drogas? O sea, si tanto hablan de la merca y todas esas cuestiones, no dicen nada. Emilio Gutiérrez, Eduardo Fritis Colón, José Solari, Carlos Koch, Putex y compañía, Gastón Cavada, Hans Friebenberg, Antonio Barbato, Farmacias Peseto e Italiana, etc. Ya. Tarifado de coimas. Mientras la boya que indica en la rada del lugar donde se hundió la Esmeralda se mece plácidamente, como exclamación perenne del patriotismo hacia el interior de este puerto, se proyecta el antipatriotismo de los tiburones de la derecha. El permanente transporte de alimentos hacia la zona altiplánica de esta provincia por el lugar denominado Pisiga del departamento de Pisagua se ha intensificado después del triunfo del gobierno popular. No es una mera coincidencia, las economías regionales y nacionales están considerablemente resentidas por las interminables caravanas de camiones que llegan diariamente hacia muy poco al pueblo boliviano de Pisiga Colqué. Para esto utilizaba la vía Iquique hacia Huara y de ahí a Pisiga. Azúcar y arroz, harina de trigo, leche en polvo, nacional e importada, harina de pescado, parafina en grandes cantidades, indispensable para preparar el clorhidrato de cocaína, pichicata, o sea, lo que es la pichicata, aceite de vehículos, lana de madeja, manteca, durazno y todo tipo de conserva, etc. En Pisiga, el cargamento era esperado por comerciantes bolivianos venidos desde Oruro. Estos adquieren cualquier producto chileno amparados en la mayor solidez de su moneda. Este tráfico no era desconocido para las autoridades chilenas. El grado de corrupción ha llegado al extremo que las cosas se hagan a vox populi, en una extraña ética de complicidad. Los carabineros de los retenes de Hospicio, Guara, Colchane habían instituido un tarifado de coimas. En Hospicio cobraban 500 escudos por paso de camión. En Guara la tarifa fluctuaba entre 300 a 500 escudos para el carabinero de turno. En Colchane eran más meticulosos, se cobraba a razón de 100 escudos la tonelada. Tal desvergüenza dio a la ala a los comerciantes bolivianos que arrasaron al año pasado con los artículos de primera necesidad de Iquique. La población sufrió un fuerte desabastecimiento y esto fue capitalizado por los agitadores reaccionarios, siempre para proclamar la culpa del gobierno de la carencia alimenticia. Inescrupulosos comerciantes iquiqueños también hicieron otro gran negocio. Habían acaparado fuertes stocks de mercadería antes de la elección del 4 de septiembre de 1970. Ellos vendieron hasta agotar sus bodegas exclusivamente a camioneros chilenos que traficaban hasta Bolivia. Pero equitativamente también vendieron a comerciantes bolivianos que traficaban hacia su propio país. Así quedaron bien con unos y con otros, percibiendo ganancias de ambos lados. Ya. Lo demás sigue hablando sobre los camiones y etcétera.
Laboratorios Pfizer, pues miren, también están metidos ahí, o supuestamente están metidos, pues tampoco hay que creerle lo que dice punto final, pero está interesante lo que dice. ¿Sabes qué dice de Pfizer? Se le comprobaron 229 pedidos de farmacias de Iquique por medicamentos de la zona sin atender. En cambio, la gran parte de sus envíos eran contrabandeados a Perú y Bolivia. Toda la terramicina salía por los pasos fronterizos, mientras en el resto del país se carecía de ese medicamento. Las infracciones probadas por el Banco Central y aduanas a Pfizer llegan a $185.000, seguramente una parte del total. Está interesante. Ya, de nuevo ya están con la ITT. Esto no lo vamos a saltar, porque ya... Si no es sobre la ITT, es Frey. De eso habla punto final. ¿Es Frey o la ITT? Tienen un gusto con Frey. El reformismo. El asesinato. No, esto es Uruguay. Torturan a gente de izquierda en investigaciones. Miren. Fíjense esto está... Y de esto, Red Legalista prisiona a la UP. Esto sí está interesante. Esto está interesante, pues esto sí, pues. Ya, partamos. Torturan a gente de izquierda en investigaciones. PDI 29. Ya. Ay, ay. Leamos. Un ciudadano uruguayo vinculado al movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, fue sometido a tortura en el tercer piso del cuartel general de investigaciones de Santiago y golpeado personalmente por el subdirector Carlos Toro. Ojo, Carlos Toro era del Partido Socialista, del ala radical del Partido Socialista. O sea, ¿por qué estaría sacándole la cresta a un tipo del MIR? Y en cuestiones doctrinarias e ideológicas no diferían mucho. La víctima de la represión policial permaneció durante 2 semanas en poder del Servicio de Investigaciones. Jorge Fernández Echevarrito, primera vez que escucho ese apellido, iba a leer Echevarría, pero Echevarrito, trabajó varios meses en la administración de la radio El Loa de Chuquicamata, controlada por el Partido Socialista. La intolerancia y el autoritarismo del equipo relevó que ese cargo de la emisora en abril de Ernesto Tapia, periodista, Rolando Toro, funcionario de Codelco, Alfredo Sánchez, profesor, y Patricio García de la Huerta, técnico en seguridad, lo dejó cesante. Fernández, que no se ocultaba de sus simpatías por la izquierda revolucionaria y su aversión al reformismo, fue objeto de sistemática persecución de parte de Ernesto Tapia y su grupo. La felonía culminó en la madrugada del 29 de mayo cuando 3 detectives de Chuquicamata, Ramírez de la Fuente y Pena, irrumpieron en la pieza 268 del staff Mapocho donde dormían Jorge Fernández y el periodista Gregorio Grandón y el ex trabajador de la radio Loa, cesantes también por el sectarismo. Tapia había conseguido con su amigo Fuentes, jefe de investigaciones de Chuquicamata, que se allanara la casa del uruguayo. La detención, bien acá, los detectives encontraron 2 armas cortas de bajo calibre en la habitación que pertenecían a cada uno de los moradores. Con estos elementos se podía fabricar una terrorífica historia de armas y tupamaros armados que permitió trasladar a Santiago al uruguayo. La posesión de un arma corta constituye una falta, pero no un delito. Grandón fue dejado en libertad al día siguiente. El uruguayo, en cambio, no tenía protección en Chile y fue trasladado a Santiago, donde fue torturado para sacar la información sobre el MIR. Las policías fueron prepotentes, sobre todo Ramírez, informó Fernández cuando fue visitado por el periodista Ernesto Carmona y Enrique Lira y la pintora Carmen Silva en investigaciones el 8 de junio. Un pormenorizado informe de la situación escrito en 5 servilletas de papel y deslizado en el bolsillo de sus visitantes Eddie añade: el lunes anduve por Chucky cuando fui a buscar la ropa y retirar el dinero acompañado por 3 detectives, uno de ellos Pena, con una metralleta a mi espalda. 3 policías, Fuentes, Pena y Pérez, descrito en la servilleta de papel como el único agente que lo trasladaron a Santiago vía Antofagasta.
El miércoles 31 llegué a investigaciones y a las 24 horas prosigue el relato, ya que en el avión estuvo en Pane. Me llevaron al tercer piso donde fui golpeado y lastimado en la boca, nariz y ojo derecho y oído izquierdo, sangrando abundantemente por... no sé qué significa... por Carlos Toro, por C. Toro, Carlos Toro, subdirector, sin mediar palabras y apoyado por el prefecto. Un relato más detallado grabado en la cinta magnetofónica señala: me llevaron a investigaciones y ahí me llevaron al tercer piso y ahí estaba en el rato en el subdirector de investigaciones, Carlos Toro. Me hicieron entrar y ahí estaba sentado. Cuando me vio entrar me dijo: uruguayo CTM, uruguayo CTM, hijo de la casquivana, que te vamos a matar. Se levantó y empezó a darme golpes en la cara. Tengo lesiones en el ojo derecho, en el cabellete de la nariz, en el oído, tengo lesiones en la boca, tengo pañuelos con sangre. Me siguió golpeando en la cara, que me aprontara. Dijo que me iban a matar, dijo que me iban a hacer desaparecer, que me iban a matar y que éramos unos CTM por venir acá. ¿Qué teníamos que hacer con la política de este país? O sea, ¿por qué se tenían que estar metiendo en la política del país? El interrogatorio científico. Después de un solo rato largo, después de haber sido más de una hora, fui llevado al calabozo y al otro día me comenzaron los interrogatorios, que se prolongaron por más de una semana. El primer día de los interrogatorios, cuando estábamos lo más bien, me interrogaban de una forma tranquila. Vino una persona por atrás, Leighton. Me vendó los ojos y me estuvieron dando vueltas en dos piezas hasta que me llevaron a una pieza que después identifiqué como la pieza del segundo comisario de la prefectura de policía confidencial y política, y ahí se me ató a una silla y me comenzó a bajarme los pantalones y se me conectó la electricidad en la mano derecha y en la pierna derecha con los testículos. Y ahí, ante las preguntas del comisario en jefe de investigaciones de Chuquí, Fuentes, que quería saber del MIR dónde tenía las metralletas, cuáles eran los arsenales que tenía, cuántas armas, se me empezó a dar primero electricidad en la mano. Como me negué, desconocía totalmente todo eso, continuaron con la electricidad después dada fuertemente en los testículos. Posteriormente se me dejó en una tarde y continuaron los interrogatorios, que se prolongaron, como digo, por una semana. Ojo con esto, miren. Carlos Toro era del Partido Socialista, o sea, era oficialista, era del gobierno, y puesto a dedo por Allende. Una semana estuvo Jorge Fernández en el sórdido tercer piso del cuartel general de investigaciones, sede de la prefectura confidencial y política, y el siniestro cuerpo represivo de la policía civil. El abogado socialista Arturo Joseph constató que la detención ni siquiera figuraba en los libros de investigaciones, lo que constituía una clara violación de la ley. El detenido, retenido según las sutilezas de la jerga del general Maquena, recién pudo ser visitado por primera vez en 9 días de su detención el miércoles 7 de junio. El abogado Julio Estuardo y la pintora Carmen Silva, ambos del Partido Socialista, comprobaron cómo los funcionarios encargados de su custodia los aherían moralmente, diciéndole que todas las puertas estarían cerradas y que al día siguiente sería puesto en la frontera. Tras permanecer una semana en el tercer piso, Fernández fue trasladado a la Policía Internacional en el primero. Sin embargo, el 8 de junio todavía conservaba en la cara las huellas de los golpes. Su ojo izquierdo parecía una avanzada, su oído izquierdo padecía una avanzada sordera debido a los golpes, comprobada después fuera del país en una audiometría efectuada en un hospital. Más interrogatorios. Los interrogatorios con aplicación de electricidad fueron efectuados por el jefe de investigaciones de Chuquí, Fuentes y Rojas, de la policía política. Me ató Leighton y estábamos presentes en el equipo de Rojas. El jueves en la tarde se me volvió a vendar y después Rojas se me colocó con un detector de mentiras ruso, pero era chiva porque después pude comprobar que era un grabador japonés. El martes 6 recién se me puso la Policía Internacional después de horas enteras de interrogario. La tortura física terminó ese día. La otra tortura moral existió en todo momento desde que salí de Chuquí, diciéndome que se me iba a hacer desaparecer, que se me iba a echar, que se me iba a matar, y todo lo que a veces es más fuerte, a veces el vejamen moral que el vejamen físico. También en el aspecto, la comida, en el aspecto de alimentación, se trató por todas maneras de denigrar al máximo al ser humano. El detenido también fue víctima de algunas raterías. El jueves primero denuncié a Rojas que se me había sustraído el entero de la lotería 48.003, comprado en Chuquí a mi nombre. Dijo que averiguaría, no lo hizo. El domingo también salió el premio
31.003 y tenía 660 escudos por terminación. El culpable fue el que me revisó toda la maleta, creo que fue Pena, de Chucky, pues sabía dónde estaba guardado todo. Aparte, prosigue el texto de las servilletas de papel, el jefe de Chucky se quedó con una cinta que se comprometía a Tapia, gerente de la radio Cuba. Y se trata de una grabación en que Tapia insulta a la dirección nacional del Partido Socialista. La incomunicación del detenido duró 10 días, la detención total 15 días y la mayor parte de ellos sin comida. Las personas que estuvieron en todo este proceso, el jefe de investigaciones de Chucky, Fuentes, los ayudantes de él, Pérez, que fue el único que se comportó correctamente, y Pena. Allá en Santiago fue interrogado siempre por el comisario Rojas, ayudado por Leighton y dos más de que no recuerdo los nombres. Cuando fui golpeado en la cara, fui golpeado directamente por Carlos Toro, subdirector de investigaciones en presencia del prefecto, que también en un momento me agredió en un costado de la cara. La anotación de las servilletas de papel señala: la gente de Rojas en Santiago se portaron bien. Rojas, prepotente, pero nada más. Culpables, Toro de la Fuente, el Chucky, Ratti, Ramírez, Fuente, jefe de Chucky, y Pena, Ratti, Chucky. El ministro del Interior, Hernán del Canto, conoció la verdadera situación del uruguayo el 7 de junio, consecuente con su trayectoria de dirigente político de izquierda, anunció que no firmaría el decreto de expulsión que solicitaba investigaciones. En esa situación, el detenido solo podía ser puesto en la frontera como turista fuera de plazo. El viernes 9 de junio, a las 22:30, el director general de investigaciones contrajo compromiso a aplazar 2 días la salida del uruguayo para evitar que fuera puesto en la frontera de un país limítrofe. Paredes, si no cumplió el compromiso, y en el último minuto, a las 9 horas del sábado 10, cuando el bus partía con una gestión del senador Carlos Altamirano, permitió que el uruguayo permaneciera en el país hasta el lunes 12. El 12 de junio a las 17 horas, en el vuelo de itinerario de Caledón Búa, Jorge Fernández, custodio por un funcionario de la Policía Internacional que acompañó hasta la escalerilla del avión, se embarcó rumbo a Londres. La presente crónica de Baza de conversaciones mantenidas con Jorge Fernández en el cuartel general de investigaciones el 8, el 9 y el 12 de junio, dos papeles escritos entregados por el detenido, uno el 9 de junio durante la visita y el otro con Pradero en los buses de Tepsa a las 8:45 horas del sábado, a las 10 de junio durante el fallido embarque a la frontera, y un relato efectuado en el aeropuerto londinense el 13 de junio, cuya grabación en cassette, acompañada de una transcripción parcial fotocopiada con la firma del afectado, llegó a Chile el 20 de junio. Pero qué increíble dato. Ese es un dato, pero increíble. Y esto, la red legalista. La última semana se ha desatado una verdadera ofensiva reaccionaria en los colegios profesionales en contra de la destacada funcionaria del gobierno popular. Ya leamos esto. ¿Y cuánto falta? Nada, ya son 3 páginas. A ver, anotemos esta cuestión. Página 31. Lo curioso de que estos colegios están dominados por el PDC, el mismo que mantiene diálogo con la UP. Al Colegio de Abogados se presentó hace más de un año Alfredo Alcaíno Barros para pedir amparo frente a lo que consideraba un procedimiento arbitrario de la Corporación de la Reforma Agraria. La tramitación del recurso se entregó al consejero y abogado Jaime Silva Silva, al cual tiene su estudio profesional instalado con el denunciante Alfredo Alcaíno. Jaime Silva Silva, conocido por su actuación como subsecretario del Interior del gobierno de Alessandri, atiende a diversos latifundistas en numerosos juicios de expropiación actualmente en trámite en contra de la Cora. En estos juicios en general se ventilan reclamos sobre procedencia de expropiaciones, derechos de reserva y monto de las tasaciones e indemnizaciones que deben ser pagadas a los expropiados. Desde un comienzo, este sumario apareció recayendo sobre el hecho que estaban fuera de la órbita en que puede actuar el colegio profesional, y en este caso el colegio de abogados, porque por esta vía no se podía entrar a revisarla de manera como el gobierno aplica la ley de reforma agraria. En efecto, si en un particular se considera afectados sus derechos de acuerdo a la legalidad burguesa, debe recurrir al tribunal agrario correspondiente, pero no puede el abogado de ese particular a recurrir
a su colegio profesional y acomodar su reclamo como supuesto atropello del ejercicio de la profesión y franquearse por esa vía la latifundista y todos otros la posibilidad de arrancar al Colegio de Abogados como tribunal de ética profesional. Un fallo que beneficia a los intereses particulares de los latifundistas y de pretexto para un ataque frontal al gobierno. ¿Qué ocurrió con el sumario aludido? Se le dio una tramitación tan lenta que al comienzo dio la impresión que no se le encontraba mérito para llevarlo adelante. Impresión equivocada, la verdad es que se mantuvo a fuego lento para utilizarlo más adelante en el momento más oportuno para los reaccionarios. ¿Qué ocurrió con el sumario aludido? Se le dio una tramitación tan lenta que al comienzo dio la impresión que no se le encontraba mérito para llevarlo adelante. Impresión equivocada. Ese momento parece haber llegado ahora, puesto que hay muchos síntomas que revelan que la reacción cree que ahora es cuando hay que disparar al gobierno de López desde todas las barricadas, desde la legalidad burguesa, el poder legislativo, judicial, contraloría, colegios profesionales, hasta el colegio de periodistas. Se ha embarcado en esta actividad bajo el timón de una mayoría reaccionaria. Fíjense, el colegio de periodistas la tenía a la derecha, o por lo menos la CODE. Pruebas de ello son el conflicto de los vetos en el área social y la comisión de investigadoras que están supuestamente investigando irregularidades en las empresas estatizadas. Hablan de supuestas irregularidades, y lo cual después vamos a ver que no eran supuestas, eran gigantescas. Las múltiples órdenes judiciales de suspender la toma de posesión legal de los predios expropiados, las órdenes judiciales de detener campesinos e interventores, el caso Milipilla, los interventores defensa, el Betia, etcétera. Las devoluciones de los derechos de intervención por la Contraloría, designación de un inspector para que controle los posibles excesos del interventor defensa, la acusación en contra del subsecretario de Justicia Antonio Viera Gallo y ahora la acusación en contra de Héctor Ben, fiscal de Cora y otros funcionarios de la Cora, la petición del desafuero del intendente Santiago Alfredo Lloñán, etc. El contenido de la acusación reaccionaria. La acusación formal en contra de la Cora, específicamente contra el fiscal Héctor Ben, es la que habría tolerado que se hagan tasaciones de los predios expropiados en forma deliberadamente injusta, falsa e incompleta. Además, afirma que las calificaciones de mala explotación de los predios se hacen mediante encuestas arbitrarias. Es decir, encuestas realizadas deliberadamente de tal forma que los predios aparezcan como mala explotación y entonces obviamente de ahí se paga menos. El Colegio de Abogados impugna las expropiaciones masivas afirmando que durante ellas incurre en numerosas irregularidades legales. Reclama en contra de la Cora por tomar posesión de los predios a pesar de existir resoluciones judiciales que suspenden la toma de posesión de ellos. Y como si esto fuera poco, se afirma que han infringido artículos del Código Penal por parte de la Cora y de todos los funcionarios que de una u otra manera intervienen en las expropiaciones. Pero el verdadero contenido de la acusación es otro muy distinto y se puede precisar en estos 3 puntos. 1. Los reaccionarios persiguen vertebrar a través de todo el país su defensa ante los tribunales agrarios y por eso todo el proceso de la reforma agraria se describe como arbitrario, abusivo, ilegal y hasta delictuoso. Y esto aparece con las conclusiones y sanciones del fallo porque se llama a todos los abogados de Chile a reclamar ante los consejos provinciales del Colegio de Abogados y se cita una asamblea general del colegio para dar cuenta de las sanciones impuestas. 2. También buscan los reaccionarios presentar al gobierno de López como ha actuado deliberada y permanentemente al margen de la ley y en todo el vasto sector de la reforma agraria. Esto explica la resonancia que se busca darle al fallo y las sanciones que se contempla al reclamar ante el presidente de la República y la superintendencia de bancos. Pero la prueba más palpable es que se resuelve pedir al Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Técnicos Prácticos Agrícolas, que abrían sumarios y sanciones a todos los profesionales que trabajen en la Cora y que hayan firmado calificaciones o tasaciones de predios que los reaccionarios consideren ilegales y fraudulentos. 3. Claro está que estos procedimientos que los reaccionarios persiguen en el último término contribuyen al clima de atropello a la Constitución y a las leyes, de falta de libertad y desgobierno y anarquía administrativa, y para favorecer los intentos sediciosos. La acusación se desmarca así como una maniobra política, aunque los promotores se oculten detrás de una aparente defensa de la Constitución y las leyes. A los reaccionarios no le importa ni siquiera perder la apariencia de imparcialidad.
Jaime Silva Silva, instructor de un denuncio iniciado por su propio socio y colega, sigue en secreto el sumario sin conocerlo la Cora y sin tener oportunidad de defenderse el acusado. El mismo redacta el fallo y en este fallo cita como prueba de los supuestos abusos a los juicios de expropiación que él mismo atiende como abogado particular y después concurre con su voto para aprobar el fallo. Pero el colmo de todo es que se produce cuando el propio Silva Silva resuelve que los acusados no tienen derecho a interponer ningún recurso en contra de este fallo. A propósito de la investigación, bueno, ya, acá están tirando chamullo, no esto, pero ya, dice. Con este mismo criterio, mañana se va a pretender sumariar al director de Impuesto Interno para defender los poderosos intereses que puedan ser afectados en los procesos de fraude tributario y todas las medidas y sanciones para evitar la evasión de impuestos. Igualmente se intentará controlar la DIRINCO, el superintendente de aduana, el fiscal de Codelco, el fiscal de la superintendencia de banco y todos los fiscales de los bancos estatizados, del Banco Central, del Banco del Estado, etcétera. Es que no se le ha hecho un pase elegante al Colegio de Abogados, de Ingenieros, Agrónomos, de Técnicos y Prácticos Agrícolas para que se procese a todos estos profesionales que se juegan por una verdadera reforma agraria. Y bueno, los demás insultan a la derecha, los reaccionarios ante eso. Bofetón en el rostro de un trabajador. ¿A alguien le mandaron un paipazo o qué? Ya, parece que sí. Un ministro parece que le mandó un charchazo a un trabajador. Vamos a leer esta copucha. Ministro le pega a un trabajador. Página 33. Ya, es una página, así que démosle. El viernes 23 de junio y escasos 4 días de haber asumido sus funciones de ministro de Trabajo, doña Mireya, mire, fíjense cómo escribían incluso el izquierdista antes, no ponía la ministra de Trabajo, decía sus funciones de ministro del Trabajo. Doña Mireya Baltra dio una muestra pública de su poder de convicción y de cómo no debe comportarse un ministro que dice representar a los trabajadores. La industria conservera Perlac se encuentra en poder de sus trabajadores, quienes exigen a las autoridades de gobierno la intervención por abusos reiterados de la empresa en contra de sus trabajadores, robos y sabotaje a la producción. Ojo, Perlac iba a ser una punta de lanza de los cordones industriales, y si no me equivoco, puede que me esté equivocando, acá alguien me puede corregir, ya se me ha mezclado todo, pero pertenecía al cordón Cerrillos Maipú, ¿o no? La industria Perlac, parece que sí. Ojo. Y en esta, si no me equivoco, también en la Perlac encontraron un montón de armamento después del pronunciamiento. Como una manera de lograr la rápida gestión del conflicto en el Ministerio del Trabajo, los obreros de Perlac, en conjunto con la de la industria de aluminio en las Américas, también en huelga, se tomaron la oficina del gabinete ministerial la tarde del jueves 22, exigiendo la rápida intervención de ambas industrias. Gracias a esta presión ejercida por los obreros de Perlac y el aluminio de las Américas, la ministra de Trabajo se comprometió a visitar las mencionadas industrias en el día siguiente, acompañadas por técnicos de la Corfo y la DIRINCO, quienes debían reunirse con antecedentes técnicos que se necesitasen para decretar la reanudación de las faenas. Se me traba la lengua. A ver, dice, al llegar a las puertas de la industria de Perlac del día viernes 23 en la mañana, el ministro se encontró con la directiva del sindicato más algunos trabajadores que salieron a recibirla oficialmente en nombre de todos los trabajadores. Al ver los trabajadores de Perlac que aparte de los técnicos se acompañaban a los ministros algunos activistas del PC como Octavio González, en representación de la CUT provincial, le manifestaron que solo podría entrar a ella y los técnicos, si la CUT quería hacer presente a algún personero, solo aceptarían que fuera Andrés Ramírez, quien había estado apoyándolos hasta ese momento. Ante esta justa petición de los trabajadores, doña Mireya Baltra asumió la actitud abiertamente prepotente, manifestando que si no entraban los activistas del PC, ella tampoco lo haría. Nuevamente los trabajadores le explicaron que ellos no se negaban a recibir a la CUT siempre que su representante fuera quien habla y había estado junto con ellos desde el primer momento, o sea, Ramírez. Los argumentos de los trabajadores no convencieron a la ministra, quien continuó dirigiéndose a ellos en actitud prepotente,
insistiendo en que si no entraban los activistas del PC, ella tampoco lo haría. Fue entonces cuando el secretario de los sindicatos de Perlac, Santos Ramos, militante del PS y no del FTR, como se informó en la opinión pública, le enrostró su actitud prepotente manifestándole que ella no se diferenciaba mucho de un ministro burgués. Y a esto doña Mireya Balta contestó con una bofetada en el rostro. Le contestó con una bofetada en el rostro al dirigente sindical, provocando la indignación de todos los trabajadores presentes, quienes manifestaron su repudio gritando que querían una solución y no una prepotencia. Es falso que fuera un grupo de provocadores el que recibió a doña Mireya Balta en las puertas de Perlac, ya que era la comisión especial encabezada por sus dirigentes sindicales comisionados para dar la bienvenida a la representante del gobierno de los trabajadores. Nadie dio excusa a doña Mireya Balta, sino que por el contrario se le criticó su actitud prepotente y su falta de tino para discutir con los trabajadores. Las críticas vinieron no solo por parte de los trabajadores de Perlac, sino también de los dirigentes sindicales del aluminio en las Américas y de la industria Policrón, ambas en huelga, que se encontraban presentes cuando ocurrieron los hechos. No han sido revolucionarios trasnochados, como calificó doña Mireya Balta a quienes discutieran con ella, los que provocaron los lamentables hechos ocurridos en Perlac, sino el poco tino político, la prepotencia y la falta de respeto hacia los trabajadores de parte de doña Mireya Balta, la única causa de esta lamentable situación. Los trabajadores de Maipú, sí, está en lo correcto, era Maipú. Los trabajadores de Maipú esperan que en lo sucesivo la ministra del Trabajo no siga usando los mismos argumentos, o sea, dar charchazo a los trabajadores. Está bueno. Sí, estas ilustraciones pueden ser comunistas, todo lo que quieran, pero me dan risa, pues me ponen ahí el lobo, la DC, y se disfraza la bolita, y al lado hay un enano que es el PN, el Partido Nacional, y abajo hay una pelela con el Padre Libertad, y López sería Caperucita Roja. Tenía una gran inteligencia para hacer estos dibujos hechos. Así se llama este fulano que era de izquierda. Izquierdista, todo lo que quieran, pero son muy inteligentes los dibujos que hacía. Dice, acérquese Caperucita, yo le ayudaré a llegar al socialismo, o sea, la DC. Y el Partido Nacional ahí escondido. Ya, cambiemos esta cuestión. Veamos. Vamos a compartir, vamos a leer otra revista más, 162. Ya, 18 de julio de 1972. El inicio histórico de la revolución en América Latina, el asalto al Moncada. Fracaso al reformismo. Ya. Juventud Radical Revolucionaria critica las negociaciones UPDC. Juventud Radical Revolucionaria. ¿Qué carajos son? O sea, ¿son las juventudes escindidas del Partido Radical o son izquierdistas pero a full? A ver, veamos esto. Juventud Radical Revolucionaria. Ya. 4. El presidente de la Juventud Radical Revolucionaria, Alejandro Montes, no respondió. Ya, chao. ¿Qué opinas sobre las conversaciones UPDC? Aunque pudiera parecer un acto de oportunismo decir ahora cuáles fueron nuestras actitudes al plantearse el inicio de tales conversaciones, vamos a señalar que fue nuestra posición en aquella oportunidad. Además, fue un interesante tema de debate en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Ah, claro, son la izquierda del Partido Radical. Sí, la juventud de la izquierda radical, ya. Son las juventudes del PIR. Y después estos tipos, al final, ya cuando a finales del 73, o sea, finales del gobierno de Allende, estos tipos que apoyaron prácticamente todo el gobierno de López se lavan las manos y se transformaron democráticos, vieron la luz. Un montón de partidos izquierdistas van a ver la luz y después se hacen los giles. Esquematizar con meros eslogans las conversaciones como conciliación o traición no es lo que debe marcar las posiciones que queremos detallar tras estas actitudes el gobierno de la Unidad Popular.
está presente toda una concepción acerca de lo que debe y puede ser el proceso de lucha de clases y así como su dirección y desarrollo en nuestro país. En esta oportunidad señalamos que el primero de los representantes del imperialismo y de la derecha nacional jamás conversan si tales actos no tienen al menos la perspectiva de resultar convenientes para sus posiciones. Segundo, en situaciones de definición política no es posible anteponer concepciones armonizantes a la que la propia teoría nos entrega como una realidad del proceso de clases, vale decir su carácter antagónico y conflictivo. Esto último alcanza y afecta al conjunto de la sociedad, por cierto, incluida la base trabajadora que compone una muy buena parte de la DC. Por el lecero está hablando este sujeto, vamos a saltarnos todas estas cuestiones. Igual lo voy a anotar. Después me lo voy a leer yo solo esta cuestión, porque es pura lecera. Es como escuchar a hablar a un amarillo. No, si queremos la revolución democrática, queremos el pueblo, pero tenemos que conversar, el diálogo y todas esas cuestiones. Es como escuchar al Partido Socialista hoy día. Es agradable. En definición, esto sí es interesante. Mire, esto es interesante y abajo hay algo más interesante también, recado con barricada. Esto es interesante. Indefinición de la OP. Esto es lo que dice la izquierda cristiana y además hay matiz doctrinario ideológico de izquierda. Miren, esto es interesante, ¿no? Esto de que si me parece bien, pero no me parece bien, que esto sí, que esto no. Típico de la centroizquierda. Indefinición de la OP. Esto es interesante, porque la gente comúnmente dice, no, la OP eran todos revolucionarios y buscaban la revolución. Claro, sí, pero en el proceso revolucionario había una indefinición gigantesca, no había una unión. Y es lo que siempre ha recordado Punto Final, y ustedes ya lo saben, que es el sectarismo. No existe un camino en común, no existe un partido único que nos llevase, estoy hablando según un ideólogo del OP, ¿ya? No es que yo lo diga, pero no existía un partido único, no existía una pura línea de acción, existían múltiples líneas de acción. Claro, todos querían la revolución, pero cada uno buscaba el mejor vehículo para llegar a ella, y entonces por eso se producía eso, una indefinición. Entonces las masas, los trabajadores adherentes a la OP decían, ¿a quién sigo? Allende dice esto, Miguel Enrique dice esto otro, estos fulanos de allá dicen otra cosa, este de acá dice que tenemos que estar transando, este otro dice que no hay que transar, este de acá me dice que tengo que actuar de tal forma, estos otros me dicen que me junte en forma de cordones industriales, este otro me dice, no, hay que hacerlo en forma de frentes de masa, este otro me dice, no, hay que seguir los lineamientos del OP. Entonces, era un caos. ¿El periodo de la OP es un periodo revolucionario? Por supuesto. Pero en el proceso revolucionario existe una indefinición gigantesca. Y eso debe quedar claro. Y esa también es una de las razones por que la OP también fue derrotada. Porque yo les aseguro, a los militares, al gobierno militar, le hubiera costado 10 veces más vencer al resto que quedaba del gobierno de la Unidad Popular si hubieran estado organizados. Cuando me refiero a organizado en una pura línea, una pura línea de acción, y no en múltiples líneas de acción. Eso es lo que quiero decir. La DC, Partido Contrarrevolucionario. Punto final. Esto le están preguntando acá a Felipe Ramírez, que es el presidente era el presidente del Partido de Izquierda Cristiana. Dice, ¿cuál es la experiencia que ha dejado su partido como integrante del OP el fracaso de las conversaciones con la democracia cristiana? Nosotros conocemos bien la DC, venimos mucho desde allá. Conocemos a sus dirigentes, a sus bases, sabemos lo que piensan, lo que quieren y cómo actúan. El hecho de habernos salido no ha generado en nosotros ningún rencor que pudiera hacernos perder la objetividad al pronunciarnos acerca de la DC. Vivimos fraternamente allí y nos fuimos tranquilos de ella, convencidos de que ese partido había perdido toda chance de ser un partido revolucionario, un partido de izquierda, un partido que luche por el socialismo. La última oportunidad que tuvo la vivió la candidatura de Tomic.
Su triunfo habría provocado dinamismos poderosos para hacer que ese partido un instrumento revolucionario. Otros son los que se habrían ido. Por esa razón es que trabajamos a fondo en favor de esa candidatura. Pero la ocasión se perdió y no volverá a repetirse. Lo que hay ahora en la ADC es gente de centro y gente de derecha. Gente que se debate las contradicciones del reformismo y gente coherente y firmemente procapitalista. Todos, sin embargo, unidos en la pasión del poder, por la hegemonía del poder, pasión de dirigentes y sobre todo pasión de bases. Lo que buscan hoy es el fracaso del OP. Algunos por la vía rápida, otros esperando el 76, pero el denominador común es la búsqueda del fracaso del OP. No, esto hace que la DC sea un partido que trabajará en un proceso contrarrevolucionario, cualquiera sea su presidente. Lo hará tratando de mantener los sectores del pueblo que votan por ella, para lo cual resulta indispensable sostener una imagen populista, hablar de socialismo, de hablar de participación, hablar de empresas, de trabajadores, pero nada de eso creen realmente. El fracaso de las conversaciones no hace otra cosa que confirmarnos lo que ya sabíamos y oportunamente dijimos a nuestros aliados del OP. ¿Cómo se confunden las masas? Podría interpretarse este fracaso como un error táctico o estratégico de la línea de la UP hasta el momento. La UP se ha debatido hasta ahora entre las masas y la superestructura para buscar la fuerza política que se requiere para llevar adelante el proceso de cambios. Gran parte de las empresas que hoy están en manos de los trabajadores han sido obtenidas apelando lo fundamental al apoyo de las masas. Los conflictos institucionales como el Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría se han tendido, sin embargo, a enfrentarlos sin ausentarse de las masas, buscando un cambio de su salida de superestructura. En general, esto confunde a las masas, les hace perder la vista y el partido de izquierda radical aparece como su amigo, habla del PIRAI, y el día siguiente como su enemigo. Es lo que le decía yo, pues si son ambivalentes. Ellos dicen, no, nosotros somos el verdadero partido radical de izquierda, pero igual de repente empiezan a conversar con la DC y entonces por eso dicen, ¿en qué lado están? Un día hay que atacar a la DC y al día siguiente hay que alabarla. ¿Ves? Eso es lo que hace el PIR. Un día se dice que la justicia chilena es una justicia que defiende los intereses de la clase dominante y al otro día se condena a los campesinos que se rebelan contra un juez derechista y provocador. ¿Qué puede entender entonces el pueblo sobre cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos? Y si se confunden las masas más conscientes, ¿qué queda para los campesinos, pobladores y obreros que son víctimas de su alineación y apoyan a la DC y al Partido Nacional? Lo que nos preocupaba de las conversaciones con la DC era que la OP no tuviera claro si se trataba de un paso táctico, de una estrategia permanente para la obtención de las fuerzas políticas necesarias, y si los partidos no lo tenían claro, tampoco lo tendría claro la mesa. En todo caso, queda en pie algo fundamental. El hecho del fracaso de las conversaciones demuestra que el gobierno y la UP no aceptaron transar aspectos básicos del programa. La posición sustentada por Partido de la Unidad Popular, en el sentido que será necesario consolidar lo logrado, lo considera ajustada al actual momento político. Responde. El actual momento político no es el mismo que al inicio del cónclave. Es previsible una readecuación de las posiciones de cada partido. Nosotros, en todo caso, antes y ahora hemos dicho que un proceso revolucionario avanza o es derrotado. Y avanzar significa recoger de manera adecuada los factores de radicalización presentes en la sociedad chilena. Y el factor fundamental de la radicalización es la existencia de las contradicciones sociales que el pueblo vive y siente día a día, en general entre los ricos y pobres, entre el campesino y la burguesía agraria, entre los asalariados de la mediana y pequeña industria y sus patrones, entre los sin casa y los dueños de los sitios de las empresas constructoras, entre los que pueden comprar auto y los que tienen que resignarse a esperar la micro, entre los médicos que se dedican a la atención particular y el sermenera, y las familias impotentes del SNS, de aquellos que ni siquiera tienen previsión. Otro factor de la radicalización es el conflicto que existe entre la masa y la burocracia. Solo recogiendo estas contradicciones, levantando la relación de ellas a la bandera de los oprimidos, con un sentido de clase, será posible encontrar la fuerza necesaria para derrotar a los enemigos. De allí también nacerá la cohesión de las fuerzas populares, su sentido solidario y la disciplina. De otra forma, nos quedaremos sin nada, sin capacidad para derrotar a los enemigos, con una masa que no verá en el éxito del proceso la solución de sus problemas, y esta tratará de encontrarla en el reivindicacionismo individual o grupal. Fíjense, ahí tienen el problema.
busca, lo que más buscaban evitar estos personeros de la Unidad Popular, que estaban conscientes del problema de la indefinición, es que cuando una masa, cuando un grupo de personas, incluso individuos, vamos a leerlo de esa forma, individuos, no encuentran una línea coherente de acción, pretenden simplemente luchar por sí mismos. O sea, si yo no encuentro gente que piense igual que yo, que actúe igual que yo, que no sea una masa suficiente para que actúe en concordancia de sus necesidades, lo que va a decir, voy a actuar por mí mismo, pues yo voy a pelear por mí mismo y los demás lo verán ellos. Y entonces se pierde cohesión a la masa actuante por estas necesidades de clase. Fijan, esa es la cuestión. Diferencias en la UP. A su juicio, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales que habían entre los planteamientos y que sostienen otras fuerzas de la UP? Nosotros hemos sostenido que es correcto decir que los enemigos son los imperialistas, los monopolios, el latifundio, pero lo incorrecto es tomarlos como los enemigos únicos. Primero, porque afectan las relaciones de producción de una minoría del proletariado y no afectan para nada las condiciones de vida del subproletariado. Segundo, porque existen contradicciones sociales como las señaladas anteriormente que no son recogidas como la lucha contraria de estos enemigos principales. Tercero, porque la burguesía chilena tiene capacidad suficiente para desplazar sus centros de poder económicos en la medida que sigue teniendo su favor la estructura social, política, cultural creada por ella. Una demostración clara de esto lo constituye lo sucedido en el agro. Ya casi liquidado el latifundio, la burguesía agraria sigue roncando en el campo chileno. La lucha contra el imperialismo, los monopolios, el latifundio debe darse en un marco general de lucha contra la burguesía. ¿Cuál es a su juicio de la izquierda cristiana el contenido que tiene el llamado que tienen que ciertos el contenido que tiene el llamado que hacen ciertos sectores de la UP a la democracia cristiana? ¿Es correcto hacer una diferencia entre las bases del PDC y sus dirigentes? Las bases militantes del PDC no son distintas de sus dirigentes. Mire, ojo con eso. Incluso es posible percibir que ciertos dirigentes son más razonables que las bases. Por ejemplo, las bases en su mayoría estaban en contra de las conversaciones de la UPDC, y esto se ha dicho y se ha hecho que muchos sectores de la izquierda creen posible debilitar a la DC sobre la base de agudizar las contradicciones entre sus dirigentes. Un buen ejemplo de esto es cuando fuimos nosotros diciendo que las bases estaban derechizadas. Tales sectores de la izquierda con sus declaraciones y su prensa inflaron desmesuradamente la significación numérica de la gente que se venía con nosotros. Siempre les dijimos que estaban equivocados, que los que partíamos éramos pocos, y lo que hacíamos no era para dividir el PDC, sino para crear afuera un instrumento revolucionario para los cristianos, y que la única manera de debilitar al PDC es sustrayéndole los sectores populares adherentes. Pero esos sectores no lo conquistaremos apelando a la condición de democristianos, sino de su condición de oprimidos. Para lo primero se requiere pasar en el tamiz de un partido derechizado, para lo segundo se requiere desatar una política de clase. Fíjense cómo actuaba la democracia cristiana en esa época, por lo menos hasta el año 72, como su líder era exactamente igual que Chile Vamos. Y Chile Vamos, que la derecha. Toda la derecha, todo acá somos de derecha, y entonces los líderes supuestamente de la derecha se transan con tipos de izquierda, y entonces los mismos líderes son más izquierdistas que sus propios adherentes. O sea, ni siquiera existe una definición clara de los liderazgos y de sus componentes doctrinarios. O sea, fíjense con Chile Fuimos, pues, y ahí tienen el ejemplo máximo. Lo mismo acá la DC, pues, o sea, los líderes de la DC entraban en acuerdos con la UP y las bases decían, ¿por qué están haciendo esto? Y acá se lo está diciendo no un derechista, se lo está diciendo alguien que era del extremo izquierda de la época y que venía de la DC. Un vuelco revolucionario, dice. La escalada obstaculizadora de la oposición, rechazo de los vetos, acusación contra el canto deben significar al juicio de la izquierda cristiana un cambio de actitud al gobierno. Lo dijimos antes y con mayor razón ahora. Lo que corresponde es lanzar una segunda etapa de ofensivas revolucionarias, constituir el área social de la economía como sea, ir a una segunda ley de reforma agraria que nazca de los propios consejos campesinos. Mire, fíjense, la izquierda cristiana tenía el mismo pensamiento de poder ascendente que el MIR. O sea, que la reforma agraria viniese de las bases y no viniese desde arriba.
Levantar banderas para los trabajadores de la mediana y pequeña industria, ir a una drástica limitación de los ingresos, no solo sueldos, a no más de 20 sueldos vitales, como lo hemos propuesto en la reforma constitucional. Trabajar en la línea del igualitarismo como forma de satisfacer las necesidades básicas de los desposeídos en materia de vivienda, salud, trabajo, transporte, previsión. Crear nuevas reformas de redistribución de la riqueza que complementen el muy insuficiente mecanismo de los reajustes de sueldo y salarios, entre ellos creando mecanismos de distribución directa e igualitaria de bienes esenciales. Este es el sentido de nuestro proyecto de Fondo de Igualdad de los Niños, el fondo a la creación de los instrumentos de participación del pueblo y los trabajadores, y todo esto sustentado en el apoyo de las masas y la unidad de todos los revolucionarios, elevando nuestra cohesión y nuestro espíritu de responsabilidad y nuestro nivel de renunciamiento a ventajas personales. Acá están hablando de la cuestión de Perlac, no, sobre Perlac. Ya. Es sobre Perlac. Ya. Exactamente lo mismo de antes. Mire, fíjense que unidad combativa para avanzar. O sea, PS le responde al PS. O sea, era la cuestión del transar o el consolidar. No podemos pelea de esta. Acá está el papá del Yoñante, si ustedes no lo conocían. Este tipo era intendente de Santiago, lo echaron por penca, por irregularidad en su trabajo y después se convirtió en director de la PDI. Incluso yo la otra vez cuando puse en la comunidad sobre quién era el tipo de que amenazaba a mandar 30.000 hombres de los cordones industriales al Barrio Alto, era este sujeto. Era este sujeto. Nah, acá están poniendo, se están volando a la DC. Soy revolucionario, anticapitalista, soy antiestatista, soy antiburocrático, soy antirreaccionario, soy pluralista, soy social comunitario, soy antiimperialista, soy antimonopolio, soy demócrata y todo lo sostengo sin complejo. Y digo sin complejo porque nadie supongo encontrará grave mi pequeño complejo. Y entonces acá pone la derecha. Cierto, mijito, de Edipo total nadie es perfecto, ¿no es cierto, mamita? Escucha, ay, que está buena, bro, ay, que son cochinos esta gente. Ya estoy en Argentina, lucha de masa y no terrorismo anarquista. Ah, esto acá, por si acaso, estos tipos se estaban lavando las manos. Estos tipos se estaban lavando las manos con respecto a las acciones terroristas que hacía la BOP. Incluso el MIR se lavó las manos diciendo, no, nosotros no somos como ellos. ¿Ya? Lo que la BOP hace es terrorismo, lo que nosotros hacemos es acción revolucionaria. En serio, así se lavaban las manos. No lo voy a anotar, no lo voy a leer, pero lo voy a anotar. Sí, son chistosos. Pero... esto es importante, mire, las FARC. Lo voy a leer nomás, no sé si ustedes conocen qué son las FARC. La FARC era una filial del MIR que significa Fuerza Armada Revolucionaria, y eran todos los tipos que pertenecían al ejército o dejaron de pertenecer al ejército que participaban en este frente de masa. La FARC. Vamos a leer solamente esto. ¿Qué dice sobre...? A ver. Respuesta de Laureano González, ex militante de la FARC, a la misma pregunta. No sé cuál pregunta era. A ver. Ah, ya, acá está la pregunta. Dice, ¿cómo lo ven ahora con la experiencia vivida? O sea, ya dice, para mis compañeros y para mí el triunfo electoral del UP fue algo que considerábamos poco probable, suponiendo que sería ganada la elección por la derecha. El triunfo del UP significó para nosotros fallar nuestras tácticas frente al poder político. Nosotros llegamos a valorizar en muchos aspectos el advenimiento del gobierno del OP, pero teníamos ciertas dudas ya que el gobierno pudiera hacer en realidad los puntos del programa, ya que pensábamos como tarde o temprano iba a ser derrocado por un golpe de Estado. Bueno, parece que lo tienen claro estos tipos, son exmilitares. Consecuentes con este pensamiento y decepcionados por las tareas realizadas por los partidos obreros del UP, en el sentido de elevar la conciencia política de la masa trabajadora y prepararla para enfrentar a las arremetidas de la reacción que no esperábamos en lo militar para aportar nuestra parte de la lucha.
Respecto a los métodos usados para decir que ellos adolecieron de una visión poco realista de la situación política, así por ejemplo la errada posición que nos lleva a aislarnos de las masas se debió a la inmadurez política, falta de experiencia y de formación teórica. Ya. Los Tupamaros, acá está Fidel, Luciano Cruz. Al día de hoy no saben cómo murió Luciano Cruz. Hay gente que dice que se lo pidió el mismo Miguel Enrique. Rodrigo Ambrosio. Rodrigo Ambrosio murió en un accidente de auto en este mismo año, en el año 72. El líder del MAPU. El cabo despensero Manuel Artica Fuentes, secretario de Estado Mayor Revolucionario de la Armada del 31. Muy interesante esto. Interesante esto, voy a anotarlo. No lo voy a hacer en formato video ni nada de eso, pero me puede servir de algún dato para un futuro. Sobre la revolución de la Armada. Página 29. Esto está interesante. El reformismo y el MIR. Está el Volodian. Lo esencial es invisible a los ojos. Y acá pone al Estados Unidos haciendo a la DC como títere, y ahí está la UP como ciego, que no hay que verlo. Hay que pasar de largo. Ya. Ya. Saludos Jorge Ulloa, Tomasita Torquemada, Maggie, Fractal, Insulsa Clarinet, DR, Valkyrian, Laura. Movimiento Subversivo Anticomunista, bienvenido, estimado. Pablo R., Lidia Cepeda. Jorge. Radio Apocalipsis FM, bienvenido. Desde la Radio Apocalipsis FM, la única radio del fin de los tiempos, mi estimado. Channeler. Sí, sale harto material. Yo me leí un trabajo de alguien que hizo sobre la industria Perlac, de cómo los trabajadores se la tomaron, obviamente escrita por un izquierdista, pero entrega hartos datos. Sí, entrega hartos datos. Así que si a alguien le interesa, incluso ahí está en Memoria Chilena, parece que también hay material. Bueno. Como siempre les digo, si es nuevo, suscríbase, deje su me gusta, comparta los videos, comparta este material, haga este trabajo de difusión. Después no diga, que no hay profesores de derecha, que los comunistas están pasando puras mentiras de la unidad popular. Bueno, para eso está este canal, para refutarlas, pero si usted no comparte, entonces no está haciendo nada. Así que difunda, comparta mi canal en los canales patriotas, haga que me inviten. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer la campaña de educación, y sobre todo para nuestro sector. Hay mucha gente en nuestro sector que no sabe nada, dice, los militares nos salvaron, pero ¿por qué nos salvaron? ¿De qué fue lo malo que hizo la OP? Estoy poniéndolo para la gente que no sabe nada. ¿Qué hizo Allende? ¿Qué hicieron estos fulanos de acá? Eso hay que enseñarlo y hay que partir por nuestro sector. Hay que reeducar a nuestro sector. Y recuerden, muchas gracias Pablo R. Muchas gracias PR. Y recuerden, estimados, esto es totalmente voluntario. Recuerden que el canal está totalmente desmonetizado, así que cualquier ayuda, cualquier aporte al canal sea bienvenido. Así que me despido con eso. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos mañana, si no me equivoco, a las 4:30 y seguiremos leyendo la revista Punto Final. Chao, chao.